pasado viernes el senador por Guadalajara, Antonio Román, pues llamaba la atención en unas declaraciones sobre las infraestructuras y la gestión sanitaria en Guadalajara, además con pleno conocimiento de causa, porque como saben, además de político y guadalajareño, pues él es médico. Definía estas infraestructuras como caracterizadas por la desidia, por la incapacidad y por la ineficacia, y por eso, para argumentar estas declaraciones, pues he querido invitarle de nuevo a nuestro programa. Aquí es La Mañana de Guadalajara y ya le doy la bienvenida al mismo. Muy buenos días, señor Román, y gracias por acercarse de nuevo. Muchas gracias a ustedes y por la oportunidad que me dan para comunicar con todos los vecinos de Guadalajara, en este caso acerca de cuál es la situación sanitaria, tanto en atención primaria como hospitalizada, fruto, como decía el otro día, de la ineficacia en la gestión y la desidia de los gobernantes del Partido Socialista en Castilla-La Mancha y en Guadalajara. ¿Ese es el plantel que tenemos todavía cuando el COVID está declarado como pandemia? ¿Eso es lo que hay en Guadalajara? ¿Desidia, incapacidad e ineficacia? Sí, bueno, yo lo que hago es una descripción de la situación tras 6 años y medio de gobierno de Emiliano García Paje, en el cual cada vez que hacen unas declaraciones siguen hablando del gobierno de Cospedal, que estuvo gobernando 4 años, lleva 6 años y medio el señor García Paje, y no vemos en Guadalajara mejorar ningún tipo de infraestructura, y con graves carencias que se han visto acrecentadas en la pandemia también en los recursos humanos. La última vez que estuve con ustedes hablaba de recursos humanos y hablaba de que era inaceptable que los dirigentes del Partido Socialista, en algún caso diputados regionales del Partido Socialista, o en otro caso el alcalde de Cabanillas, trataran de culpabilizar en esta sexta ola del colapso de la atención primaria a los profesionales. Y decía, y lo dije el pasado viernes en rueda de prensa, los profesionales son los que están salvando la cara al gobierno en esta pandemia, porque el gobierno de Castilla-La Mancha y también el gobierno de Pedro Sánchez han sido superados por la pandemia y no han adoptado en ningún momento medidas eficaces, y que en atención primaria durante todo el mes de enero haya habido largas colas en los servicios de urgencias sin atender en muchos casos, se hayan cerrado centros consultorios locales como el de Torrejón del Rey, o haya habido que atender en una mañana a cientos de enfermos en Azuqueca, es fruto solo de la incapacidad de gestión del Partido Socialista. Y si hablábamos de infraestructuras, yo lo apunto con datos. El pasado mes de agosto dijeron que se había hecho la recepción parcial de las obras del Hospital General de Guadalajara. A día de hoy, yo pregunto, ¿tienen la licencia de actividad? ¿La han solicitado al Ayuntamiento de Guadalajara? Porque cuando no habían finalizado las obras del parking, estaban diciendo públicamente que el Ayuntamiento no les daba la licencia cuando ni tan siquiera habían finalizado la obra. Ahora que llevan 5 meses desde que dijeron que hacían una recepción de la obra, ¿por qué no está ya en funcionamiento ese hospital? ¿Lo han equipado? ¿Han iniciado el traslado de alguno de los servicios que decían que iban a trasladar en el pasado mes de agosto? Hablo de urgencias, hablo de hemodinámica, hablo quirófanos y hablo la UCI. A día de hoy no hay nada. Es decir, hacen anuncios para tratar de que piense que todo funciona, y la realidad es que no funciona. Y si hablamos de centros de salud, hace 2 años, el 23 de enero del año 2020, el señor García Paje, junto con el alcalde de la ciudad, dijeron que se iba a construir el centro de salud de Los Valles para tratar de disminuir la presión asistencial en el centro del Alamín, y atendería a 13.000 cartillas. 2 años después, no hemos visto ni un ladrillo, ninguna actuación, y creo que tampoco ni la cesión propia de la parcela. Desde el 23 de enero del año 2020 ya hay tiempo suficiente para hacer proyecto, licitar la obra e incluso iniciar la obra. Pero es la desidia de un gobierno que se preocupa más de los anuncios. Por no decir el centro de salud de Alcolea, que después de largos meses de haberlo inaugurado, pues ha estado sin cumplir su función de atender a los ciudadanos. O qué decir de todos los consultorios locales que durante la pandemia en la provincia de Guadalajara han estado cerrados. Esto demuestra ineficacia, desidia e incapacidad en el gobierno de Emiliano García Paje, de lo cual se perjudican todos los vecinos de Guadalajara.
Siguiendo con este tema, estoy recordando una entrevista que teníamos aquí en Es la Mañana de Guadalajara la semana pasada con un representante de Sanidad de la Central Sindical Independiente de Funcionarios de Castilla-La Mancha que denuncia desde aquella organización que es que además los médicos de atención primaria es que no tienen tiempo ni siquiera de atender no solo COVID, sino tantas otras patologías que evidentemente no han dejado de existir porque se pasan toda la mañana rellenando partes de baja. Una labor que evidentemente no sé exactamente si les compete o no a ellos, pero que puede ser evidentemente derivada a otro organismo de gestión sanitaria para que ellos puedan hacer de lo que son, de médicos. Todo esto también complica bastante la situación y a todo esto tampoco se le pone remedio, ¿no? Bueno, hay una insuficiencia de personal y cuando hay una insuficiencia de personal cualquier acto médico se retrasa y un acto médico lleva un tiempo. El acto médico es desde ver al propio paciente, hacer la prescripción de pruebas diagnósticas o de tratamientos o incluso el hacer esos actos médicos de las bajas o altas laborales, que es un acto médico y por tanto tiene que ser hecho por un profesional, pero eso lo pueden hacer, pueden buscar la colaboración bien de atención primaria, bien del campo de las mutuas profesionales o bien incluso hace unos días leía el ofrecimiento de médicos jubilados a través del Colegio de Médicos que se ofrecían para tratar de ayudar en este momento de colapso sanitario. No sé si esta propuesta del Colegio de Médicos de Guadalajara va a tener respuesta, pero son soluciones, son medidas que hay que adoptar. Si no contratan más profesionales, porque claro, es que hay veces que un médico de atención primaria está viendo en una jornada laboral 80, 90, incluso 100 pacientes, dedicando o teniendo únicamente un par de minutos por paciente, y eso hace que se resienta la calidad de la asistencia y que muchos pacientes opten por marcharse o bien a la sanidad privada o bien que se queden en casa y entonces se enferman en casa, produciendo un aumento de las enfermedades, incluso de la mortalidad de algunas enfermedades que no son atendidas. Por lo tanto, es necesario la contratación de nuevos profesionales para garantizar que la atención primaria tenga un mínimo de tiempo para atender a cada paciente. Y luego hay otras medidas que son de gestión para tratar de atender esas labores que son médicas, pero que requieren, que son lo que se llama más tarea burocrática. Y sin duda hay medidas que se pueden adoptar. Pero este gobierno, superado por las circunstancias, no hace absolutamente nada. Dice, bueno, ya pasará, que pase el coronavirus, aunque nos haya arrasado a todo el sistema sanitario. En este momento en Castilla-La Mancha, la atención primaria y también especializada está arrasada por esa ineficacia del gobierno socialista de Castilla-La Mancha. Usted en su intervención del pasado viernes también denunció el abandono del PSOE de Sánchez a autónomos y familias. Es un tema en el que enseguida nos vamos a meter porque, sobre todo con las noticias que estamos conociendo últimamente respecto de los autónomos y sus cuotas, es bastante importante. Pero no quiero cerrar el tema que nos ocupa en este momento sin preguntarle, no sé si habrá leído usted la réplica que le ha dado el también senador por Guadalajara, Rafael Esteban, al respecto de sus declaraciones del pasado viernes, en la que también hace alusión a centros médicos que usted ha citado en la entrevista, pero que, como decía al principio, que la conclusión es la de siempre, que la culpa del COVID la tiene Cospedal, en fin, léase como quiera, pero la culpa siempre la tiene Cospedal. ¿Ha leído usted la réplica de su homólogo Rafa Esteban? He leído el titular en algún medio de comunicación, porque la verdad es que que lo único que hacen es demostrar lo alejados que están los representantes del Partido Socialista de la población y de la realidad sanitaria en la provincia de Guadalajara. Pues le han dicho al senador Esteban, alcalde de Marchamalo, tienes que hacer estas declaraciones para contestar lo que ha dicho Antonio Román, pero totalmente alejadas de la realidad. Incluso el titular y los subtítulos, cuando dicen, cuando yo denuncio que el Centro de Salud de los Valles no se ha movido en 2 años nada, que no hay ninguna piedra puesta, que no se ha presentado ni el proyecto, y él dice que es que están redactando el proyecto. Pues es que 2 años desde el anuncio del señor García Paje es mucho tiempo y demuestra la ineficacia, que es lo que yo mantengo. Cuando hablo del hospital de Guadalajara y digo que hace 5 meses hablaron de la recepción parcial
y que no han solicitado, o por lo menos no tenemos constancia de que tengan licencia de actividad, que no se ha trasladado ningún tipo de servicio o que no se ha equipado ese hospital, estoy demostrando la ineficacia. Y si en 2 años no se ha cedido el suelo necesario, hablo de desidia, en este caso, por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, encabezado por el señor Rojo. Por tanto, en esas declaraciones que hace el representante socialista, mi compañero senador, señor Esteban, pues lo que hace es ratificar mis palabras y muchas veces, pues bueno, van a la descalificación del adversario, en este caso no al insulto, en otras veces sí, pero tratan de hablar, pero al final están dando la razón de que la sanidad en Castilla-La Mancha está funcionando de manera francamente mejorable y que está colapsada la atención primaria y que también, pues en ese colapso ha influido que hayan cerrado centros sanitarios, consultorios locales, que no estén en marcha nuevas infraestructuras que tenían que estar puestas en marcha y que en materia de recursos humanos ha atacado el Partido Socialista a los profesionales sanitarios diciendo que son los culpables. Y yo digo que los médicos, las enfermeras y el personal administrativo de los centros de salud no son los culpables del colapso. Mantengo que son los dirigentes socialistas de esta región. Vamos a ir finalizando, señor Román, pero no sin antes tratar esto que hablábamos hace un momento. El IPC sube un 6,5%, la tasa de autónomos ya está anunciado que se va a subir de diferentes maneras y esto, a ver, los autónomos es que dan mucho la lata y pocos votos al gobierno y por eso hay que declararles la guerra. ¿Cuál es su conclusión? Mire, los autónomos siempre hemos, los políticos en general de cualquier ideología, de cualquier partido, hablan de los autónomos diciendo que son aquellos que levantan el cierre cada mañana para levantar España. Esto es una definición porque los autónomos son los que más empleo generan en España. Y en una situación como la vivida en esta crisis económica como consecuencia de la pandemia sanitaria, los autónomos, muchos de ellos han terminado con todos los ahorros que tenían de estos años anteriores porque no han tenido la actividad económica necesaria. Vemos que ahora el gobierno socialista, en ese abandono a los autónomos, quiere incrementar la cuota de la seguridad social. Una cuota, un hachazo del Partido Socialista a toda esta masa de personas, de profesionales que sí levantan el cierre cada día para generar actividad económica y que lo que tratan es no de que disminuyan los beneficios, sino que condenan a muchos de ellos al cierre de su actividad. El Partido Socialista opina que tienen que cubrir su despilfarro con más impuestos y el desequilibrio de la seguridad social con más cuotas a los autónomos. Y el Partido Popular habla de que no tenemos que incrementar los gastos superfluos en la administración, 23 ministerios, miles de asesores del Partido Socialista o los viajes en Falcon del señor Sánchez, sino que hay que quitar todos estos gastos superfluos y no subir las cargas fiscales ni las cuotas a la seguridad social de los autónomos. Y me hablaba del crecimiento del IPC, un índice de precios del consumo que se ha incrementado, no sé, un 6,5, un 6,7%, que hace que estemos pagando de luz eléctrica prácticamente el doble o un 75% más que hace un año. El gas, también una barbaridad. Los productos agrícolas que suben en el mercado, pero que no se está pagando más al productor, hace que si encima aumentamos la carga fiscal y las cuotas de la seguridad social a todos los autónomos, hace que vayamos en la cuesta abajo hacia hacia una situación para toda la economía española verdaderamente preocupante y no sabemos si reversible en el corto plazo. Tardaremos en recuperar la situación económica de España una década tras la gestión desastrosa de la izquierda del Partido Socialista y Podemos. Y esta es una realidad. Tardaremos mucho porque se están equivocando absolutamente en todas las medidas. Digo, impositivas, pero también digo de esa distribución arbitraria y perjudicial de los fondos europeos que podía ser una oportunidad para sacar a España de esta situación económica y creo que solo amparándose en
en tratar de mejorar la situación de la coalición con independentistas o con proetarras, así no van a mejorar España. Antonio Román, senador por Guadalajara, muchísimas gracias por estar de nuevo en Es la Mañana de Guadalajara, argumentando estas opiniones y dejando estas ideas que aunque son preocupantes, si no se le pone remedio, no deja de ser la realidad que se está padeciendo actualmente en nuestra provincia y también en nuestro país. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Muchas gracias, buenos días.